Bueno, mis hermanos queridos y amados, hemos estado estudiando el libro de Santiago y tristemente vamos a finalizar, no hoy, sino la próxima semana. ¿Cuánto hemos aprendido del libro de Santiago? ¿Cuál es el tema central del libro de Santiago? Vamos a ver si ustedes recuerdan cuál es el tema central. ¿Alguien que me diga cuál es el tema central? ¿Qué dice el hermano Yami? ¿Cuál es el tema central de todo el libro? No, vamos a tener que repasar nuevamente el libro. El tema central, mis hermanos, del libro habla de la fe y las obras. Acuérdense, estamos hablando de la fe y las obras. Ese es el tema que estamos viendo. Y a medida que vamos avanzando, Santiago nos enseña la manera que nosotros en medio del sufrimiento podemos hacer que nuestra fe se fortalezca, ¿verdad? Y hoy no va a ser nada también despreciable, sino que vamos a continuar en esa línea de esa fe, la obra que el Señor nos da y que su iglesia va a estar siempre promocionando a través del tiempo. Y permítame un momentico hacer un recuento, un resumen de lo que hemos avanzado. La vez pasada el pastor Robinson habló sobre algo de condenar a los ricos. El pasaje en el capítulo 6, 5, del 1 al 6, Santiago declara que los ricos utilizan sus riquezas para sus deleites y placeres. Es una advertencia especialmente dirigida a ellos, a los ricos, ¿verdad? Lanza una denuncia contra los pecados de los ricos y condena lo que se ha enriquecido explotando a los obreros, a los que trabajan con él, ¿verdad? Y también reprende, ¿verdad?, la riqueza, el capricho de los ricos como una vida lujosa. Y quiero aclarar que la Biblia no condena a ser rico. Ojo, la Biblia no condena a ser rico, ¿verdad? La Biblia condena que es pecado acumular riqueza. Eso sí condena la Biblia. Y dice en Mateo, capítulo 6, de 19 a 21, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas las comen y el óxido la destruye, donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden entrar. Y dice esta declaración: donde está tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Entonces no es pecado, no es malo ser rico. Lo que condena aquí Santiago a los ricos es el acumular la riqueza y utilizarla a los placeres y deleites del mundo, y a la vez también condena que esas riquezas están siendo utilizadas para oprimir a personas que ellos tienen a cargo. ¿Acaso esto es común en nuestros días? Sí. Hay personas que tienen grandes riquezas y lo que hacen es exhibir su opulencia delante de los demás y condenan también a muchos. En este contexto, mis hermanos, Santiago dice, y entonces vamos a continuar, si Dios lo permite, en el capítulo 5, versículo del 6 al 12, vamos a leer y vamos a ver que el Señor nos tiene allí en esos versículos. ¿Qué podemos nosotros aprender en esta mañana para fortalecer nuestra fe? Vamos a fortalecer nuestra fe. Hay tiempos difíciles, ¿verdad? No sabemos lo que va a pasar. Decía el pastor esta mañana, pastor Denny, que no sabemos lo que vendrá. No sabemos porque no somos Dios, pero Dios sí sabe qué va a venir. Dios juzga al mundo,
juzga a los pueblos, porque eres soberano sobre todas las cosas. Así que nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de Dios en ninguna manera, porque Dios es Dios. Amén. Dios es Dios. Amén. Y en ese contexto yo quisiera que oremos para luego reflexionar sobre lo que vamos a tener hoy como meditación de la palabra. Y si ustedes por favor inclinan sus cabezas y me acompañan para orar en esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios de los cielos, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos honor y honra en esta mañana. Bendice a cada corazón que vino dispuesto, Señor, a escuchar de tu palabra, a salir fortalecido, edificado y exhortado, Señor, y además también animado en esta mañana. Gracias, Señor, por la Iglesia Bíblica Metropolitana. Gracias por mis hermanos, por la concurrencia, por los que nos visitan. Abre su corazón y su mente y su espíritu, Señor, y que tomen la palabra, Señor, como algo que necesitan hoy en día, que fortalezca su espíritu y su alma y que salgan de aquí fortalecidos. Señor, permíteme que este siervo, Señor, abra su boca conforme a tu voluntad y que el Espíritu Santo guíe mis palabras, mi corazón y mi mente y seas tú, Señor, glorificándote en el nombre de Cristo Jesús. Y su iglesia dice, amén. Hace varias semanas, mis hermanos, salió una noticia muy importante de un pastor de África. Él se llama Joshua Makele. Joshua Makele, hace 4 semanas. Y él dijo estas palabras: la venida del Señor está el 24 y 25 de septiembre de este año. Textualmente dice, el Señor viene. Estemos o no estemos preparados, el Señor viene. Y lo que va a haber una tribulación, un rapto de la iglesia del Señor. Bueno, resulta que pasó el 24 y el 25 de septiembre. ¿Y qué pasó? Nada. No pasó nada. Y la Biblia condena a los falsos profetas. Condena, el que no habla profecía verdadera es condenado. En este contexto, mis hermanos, yo quiero presentarle la palabra y vamos a leer justamente los versículos del 7 al 12. Yo voy a usar Reina Valera, ¿verdad? Y dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia. Y cuando yo digo paciencia, pueden subrayar sus Biblias. Hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis uno contra otro, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Has oído de la paciencia de Job, habéis visto el fin del Señor. En el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino vuestro, ¿qué? ¿Sí? ¿Sea qué? Sea así. Otra vez, nuevamente, ¿verdad? Sino que vuestro, ¿sí? Sea así. Y vuestro no sea
No. Para que no caigáis en condenación. Fíjense que el Señor bendiga su palabra. Qué maravilloso es esto, cuando uno lee la palabra y disfruta la palabra del Señor. Ya le he explicado el contexto de Santiago, y podemos decir que Santiago nos está dando una enseñanza sobre qué. E implícitamente, mis hermanos, sobre qué nos está enseñando Santiago. ¿Cuántas veces aparece la palabra paciencia? ¿Ah? Me pregunto, ¿usted es paciente? ¿Ah? ¿Verdad que no somos pacientes? ¿Quién es paciente aquí para que se levante y me diga, yo soy paciente, pastor, yo tengo un aguante? ¿Ah? Hasta en la familia se ve, los muchachos cuando son demasiado traviesos, la madre es impaciente. Y fíjense que no es casualidad que nosotros estamos estudiando los pecados respetables, acuérdense, y estudiamos ese pecado sutil que se llama la impaciencia, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, viendo todo esto, yo quiero proponer este título: viviendo una fe activa mientras esperamos la venida del Señor. ¿Usted puede repetir? Vamos a ver. Viviendo una fe activa mientras esperamos la venida del Señor. ¿Y cómo vamos a vivir esa fe activa? Entonces yo digo que todo verdadero creyente debe vivir una fe activa mientras espera la gloriosa venida del Señor. Y yo quiero que alcen la mano. ¿Quiénes esperan la gloriosa venida del Señor? Amén. Si alguno se quedó sin levantar la mano, no hay otro viaje. Se quedó aquí. Así que la próxima vez que yo diga que levante las manos quienes quieren, vienen, anhelan la venida del Señor. Ay, hay mucho, todavía vino sin levantar manos. Mis hermanos, mire, viviendo una fe activa mientras esperamos en el Señor, ¿verdad? Y ya les conté a ustedes sobre este pastor sudafricano, donde decía que la venida del Señor era el 24 y 25 de septiembre. Y hay muchos engañadores por ahí, muchos falsos profetas. Y la Biblia es tan clara que dice que nadie conoce la hora y el tiempo en la venida del Señor. Si a usted viene una persona diciendo, tuve un sueño, tuve una revelación, el Señor me habló, el Señor me dijo que viene el 7 de octubre, ¿qué pasó el 7 de octubre? ¿Verdad? O que viene el día de su cumpleaños, el 27 de noviembre, no le crean, mi hermano, no le crean, no le crean, no le crean, por favor, no le crean. Eso es mentira, es mentira. Jesús, nadie sabe cuándo viene nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿estás tú como creyente verdaderamente preparado, verdad, para vivir una fe activa mientras esperamos la venida del Señor? Esa pregunta se la hago. ¿O estamos preparados, verdad, como creyentes auténticos, verdaderos, vivir una fe activa mientras esperamos la venida del Señor? ¿Estamos o no estamos? Vamos a ver, y Santiago justamente nos quiere dar cómo nosotros debemos, ¿verdad?, vivir una fe activa. Acuérdese que esta pronunciación es activa cuando esperamos la venida del Señor. Entonces, Él nos exhorta a cómo vivir esa fe activa. Y el bosquejo que yo quisiera que me acompañaran es muy simple, ¿verdad? Lo podemos deducir del mismo
pasaje. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la paciencia en el regreso del Señor. Versículos 7 al 9. Luego la perseverancia en medio del sufrimiento. Versículos 10, 11. Y luego la provisión de jurar cosas celestiales o terrenales. Versículos 12. Entonces tenemos, ¿verdad? Las 3P. ¿Qué tenemos? Paciencia, perseverancia y ¿qué más? Provisión. Vamos otra vez. Tenemos la primera P es métase eso en la cabeza. La paciencia. ¿Qué paciencia tenemos nosotros? ¿Qué paciencia? Bueno, hermano, en primer lugar, la paciencia en el regreso del Señor, y observe en su Biblia que Él dice allí, por tanto, ¿qué quiere decir esto? Por tanto, por tanto es una conjunción consecutiva donde lo que viene diciendo el apóstol, ¿verdad?, está conectado a la enseñanza de arriba. Acuérdese que la enseñanza de arriba estamos hablando de una condenación a los ricos. Y conectando otra vez, Él vuelve su imagen, su cara a aquellos hermanos en la fe que no están en un estatus como están los ricos, pero hay un sufrimiento en medio de persecución y muerte. Y Él dice, por lo tanto, pudiera decir también en consecuencia de, para demostrar una deducción lógica, o dado que esto es así, para conectar la causa y el efecto de lo que viene Él hablando el Señor, o así que para introducir una exhortación. De manera que el apóstol está diciendo, por tanto, y déjeme ilustrarlo de esta manera. Usted cuando está hablando con una persona que quiere llegar a una conclusión, ¿cómo dice? Bueno, por tanto, de manera que, ¿verdad? De manera que vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Es lo que el apóstol Santiago está hablando. Por tanto, hermanos. Luego, fíjense que el apóstol sigue una línea de una persona que tiene un corazón abierto, un corazón a los hermanos que están sufriendo, un corazón a los hermanos que están en ese momento perseguidos. Dice, hermanos míos, sigue manteniendo esa actitud pastoral hacia aquellos hermanos. Y Santiago dice, tened, ¿qué? Paciencia. Tened paciencia. Tened paciencia, dice. Entonces, mis hermanos, esa paciencia que él habla allí, en primer lugar, es una paciencia que demanda aguante, resistencia espiritual. ¿Me están entendiendo? Es una paciencia que demanda, ¿verdad?, un aguante espiritual, algo que no se puede doblar, vencer fácilmente, a pesar de las dificultades que tengamos en este mundo. Él dice, tengamos esa paciencia porque vendrán tiempos malos. Tengamos paciencia porque vendrán tiempos donde nuestra fe va a ser tambaleada en ese momento. Tengamos paciencia, dice él, porque siempre vamos a tener en nuestras vidas sufrimiento. Tengamos paciencia. Ahora yo quiero saber, mis hermanos, si a ustedes algún momento han perdido la paciencia. ¿Cuántas veces usted ha perdido la paciencia? ¿Ah? Innumerablemente, ¿verdad? En múltiples ocasiones usted ha perdido la paciencia. Pero lo que se refiere aquí el apóstol Santiago es en tener un aguante, una fortaleza espiritual debido a la oposición que vamos a tener en este mundo. Y cuando hablo de este mundo,
Fíjense que estoy hablando, ¿verdad? También de problemas sociales, problemas espirituales, problemas conyugales. En fin, vamos a tener ese aguante. Dice Santiago, tened paciencia, ¿verdad? Y la paciencia no debe ser una paciencia pasiva, sino que activa. Hay muchos que dicen, activa la paciencia. Hay un botón que dice, activa la paciencia, ¿verdad? Fíjense que en Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreo aquí está hablando, ¿verdad? Justamente de aquellas personas, aquellos héroes de la fe que se mantuvieron en la paciencia del Señor, la fe. Nosotros debemos mantenernos en la paciencia, mis hermanos. La paciencia, porque eso demuestra, ¿verdad?, que nuestra fe no está depositada en nadie, sino en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es la única. Y si usted va a esperar, ¿en quién tiene que esperar más aún hoy? En nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, no hay otra manera, ¿verdad?, de ver la vida que sino esperar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que dice allí, ¿verdad?, en ese mismo versículo, hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Se está refiriendo Santiago. El Señor viene. Acuérdese que había un dicho en la iglesia primitiva que se decía Maranata. ¿Y qué significa Maranata? Ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor. El saludo entre los cristianos, aquella iglesia primitiva, para identificarse, porque había mucha persecución, mucha muerte. Ellos le decían a otro hermano, Maranata. Y ya se identificaban que era un cristiano. Ahí en aquel entonces. Maranata, el Señor viene. Y es nuestra actitud hoy en día de tener una paciencia activa y no pasiva. Y lo digo esto, mis hermanos, porque en la iglesia del Señor encontramos muchas personas creyentes que tienen una paciencia pasiva, muerta, dice allí. Entonces, mis hermanos, podemos decir que una fe activa es perseverar sin perder la fe en medio del dolor. Repito, una fe activa es perseverar sin perder la fe en medio del dolor, como dice Romanos 5:3, soportar con amor las debilidades del otro, soportar con amor las debilidades del otro, manifestar el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Eso es paciencia activa. Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dice aquí. Y en Hebreos 10:36 dice, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Fíjense que la Biblia nos recarga a nosotros la actitud de la paciencia en el creyente, y no es una actitud muerta, sino una actitud viva. Nosotros como cristianos tenemos que tener una fe, y una fe viva que muestre, ¿verdad?, el carácter de Cristo. Eso queremos mostrar nosotros, la fe viva, una fe. Y dice que la fe viene por oír. Y ese oír es que usted recibe la palabra de Dios y la pone ¿en qué? En práctica. Y esa práctica yo lo veo cuando usted aplica a su corazón, a su alma, lo que usted ha aprendido de la palabra del Señor. Amén. Eso es. Entonces esperamos, Romanos dice eso, lo dice Hebreo.
Entonces, mis hermanos, de igual manera debemos esperar el regreso del Señor, pero no pasivamente, sino activamente con nuestra fe, mostrando al mundo que nosotros somos pocos en el mundo, pero iluminamos al mundo. Somos luz y sal de la tierra. Somos luz y sal de la tierra. Entonces, mis hermanos, dice allí, ¿verdad? Y Santiago da un ejemplo de cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que crezca, hasta que reciba la lluvia temprana y vacía. ¿Qué quiere decir o ilustrar Santiago con esto? Santiago lo que quiere ilustrar con esto es que la paciencia es comparada con la espera de un agricultor que labra la tierra, siembra su semilla y espera la lluvia. En el caso hoy la tecnología, no esperamos lluvia porque tenemos un sistema de riego y nosotros podemos regar la cosecha anticipadamente que venga la lluvia. Pero en aquel entonces el labrador tenía que esperar la lluvia temprana o qué, o tardía. Y es el ejemplo que dice aquí, que el labrador, que dice que hay un proceso que no se apresura, pero que tampoco se atrasa. Es un proceso puntual. Y así somos nosotros. Tenemos que tener esa paciencia, ¿verdad?, en las cosas del Señor. Podemos esperar que confiadamente en Él, que Él nos va a dar la respuesta. De manera que el agricultor espera esa cosecha, ese fruto, y cuando da el fruto, y aquellos que han sido agricultores aquí, que tienen la dicha, así como el hermano Pedro allá, que tiene también una hacienda, sabe cómo sembrar y esperar con ansia el fruto de la tierra. ¿Verdad? Entonces, así debemos nosotros esperar con ansia la venida del Señor. Como nosotros esperamos el fruto de la tierra, ese fruto también nosotros, nos dice Santiago, que debemos esperar la venida del Señor. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, podemos decir esto, que el agricultor como cristiano debe vivir una fe puesta la mirada en Cristo Jesús. ¿Verdad? No vivas como si Cristo nunca fuera a volver. Escúchame esto, mis hermanos. No vivas como si Cristo nunca fuera a volver, porque no sabemos la hora ni el tiempo de su regreso. Sin embargo, escuchen estas palabras, sin embargo, ¿verdad? Vamos aquí a trabajar con fidelidad en la edificación de su reino. ¿Me están entendiendo? Nosotros no podemos estar pasivos. Y una forma de no estar pasiva es trabajar por el reino del Señor. ¿Y cómo trabajamos? Bueno, primeramente hay la evangelización. En segundo lugar, hay el discipulado. En tercer lugar, hay tener aquella relación con esas personas que no conocen al Señor. ¿Y cuántos nosotros no conocemos que hay personas que no conocen al Señor? Entonces, vamos a esforzarnos. Dice en Mateo 28, ¿verdad? 19. Y hacer discípulos. Y a veces tomamos esta declaración del Señor como algo trivial, como algo más o menos informal. No, yo solamente estoy haciendo discípulos porque en la iglesia o me estoy pasivamente, no estoy haciendo la actividad porque en la iglesia no hay un proceso de evangelización. Pero déjeme decirle una cosa, mis hermanos. El proceso de evangelización comienza por su hogar. Usted comienza siendo discípulos en su hogar, primeramente. Si usted es un verdadero creyente que vive una fe activa, usted tiene primeramente que evangelizar ¿a dónde? En su hogar. En su hogar, mi hermano, porque no podemos esperar que venga otro y lo evangelice. Usted me diría a mí, pastor, pero es que yo le predico a mi esposo, a mi esposa, y todavía está duro. Parece una piedra, parece un diamante de 80 quilates.
Y es cierto. Y reconocemos que hay personas que nosotros le predicamos y le predicamos la doctrina del arrepentimiento, la doctrina de la reconciliación, la doctrina de que el Señor nos enseña a nosotros que el único Salvador y Señor de nuestras vidas es Él. Y esa persona, mis hermanos, todavía tiene un corazón de piedra. Pero al escuchar la palabra del Señor, dice la Biblia, mi palabra no regresa vacía. ¿Qué quiere decir con esto, mis hermanos? Que no se canse de predicar la palabra. Mire, su esposo puede ser quien esté a su lado, puede ser una persona que no le crea. Pero habrá un momento que el Señor, la palabra del Señor, le va a abrir los ojos. Aunque sea un segundo, aunque sea en el momento de su muerte, el Señor le va a abrir un segundo los oídos espirituales. Y tendrán la oportunidad de arrepentirse y reconciliarse con el Señor. Tendrán esa oportunidad. Por eso que tenemos que ser pacientes con una fe activa y no una fe pasiva, porque lo que nos muestra el Señor es que debemos tener una fe activa porque el Señor viene pronto. Amén. Dice Mateo 24, 42, 44. Así que ustedes también deben estar alerta, hablando de la venida del Señor. Así que ustedes deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entienda lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene el ladrón, se mantendrá alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar, ¿qué? Preparados todo tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperes. Esto demuestra, mis hermanos, el primer punto, que debemos estar preparados para la venida del Señor. La paciencia en el regreso del Señor es esa fe, y le digo a ustedes, Santiago está hablando de una fe en todo el libro donde nos está enseñando, ¿verdad?, la manera de caminar correctamente en fe en este mundo de corrupción e idolatría espiritual. Y quizás nosotros hemos caído también allí en esa idolatría. Y yo pienso cuando nosotros los cristianos caemos en pecado, no es por falta de fe. No es por falta de fe. Es porque no hemos sido consistentes en aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Es eso. No hemos sido perseverantes, que es el otro punto que yo quiero ver, en la fe que el Señor nos ha dado. De manera que Santiago dice que esperemos y que el regreso, afirmando nuestros corazones, dice en el versículo 8, dice ahí, tengan paciencia, afirmen vuestros corazones hasta la venida del Señor, porque el Señor está cerca. No lo puede decir un hombre común que mañana viene el Señor, o que yo me levanté hoy en la mañana con un sueño y me dijo el Señor, me reveló que para día de mañana Él está aquí. No le crean, mis hermanos. El Señor le dice también a sus discípulos, habrán ruido, habrán cosas, personas que dirán, ahí está el Mesías, aquí está el Mesías. A eso le dice, no le crean. No le crean. Eso va dirigido a la comunidad cristiana, a los creyentes. No le crean.
porque nadie sabe la venida del Señor. Pero debemos ser pacientes, mantener una fe activa y no pasiva en la venida del Señor. ¿Y cuántos dicen amén? Vamos a seguir esa fe. El segundo punto, mis hermanos, es la perseverancia en el sufrimiento. Fíjense que por tanto, por lo consiguiente, así que es una causa, un efecto, una conjunción que viene entonces demostrando casi lo que el apóstol quiere enseñar a esa audiencia. Y dice en el versículo 9, hermanos míos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está cerca. Literalmente, escuchen esto, literalmente, él está prohibiendo, ¿verdad? ¿Qué cosa? Los juramentos. Pero detrás de los juramentos y de las quejas, porque a veces somos quejones, nosotros nos quejamos por todo, ¿verdad? Y cuando vienen quejas hay murmuraciones también. Y fíjense que la murmuración es pecado. La murmuración, mis hermanos, tiene 2 M. Murmurar. Murmurar. Y cuando usted murmura de un hermano en la fe, usted está pecando primeramente contra el Señor y luego contra su hermano. Debemos cuidar nuestra boca. Debemos cuidar nuestros pensamientos y nuestros corazones. Hermano, ha sido una lucha constante en la fe cristiana, cuidar nuestra mente, cuidar nuestra boca y cuidar nuestro corazón. Cuando hacemos murmuraciones dentro de la iglesia, hay otros que están prestos a escuchar esas murmuraciones. O, para decirlo coloquialmente, mis hermanos, chismes. Ese es un chisme. Hermano, recuerde que Gálatas, o hemos dicho, la palabra nos dice que hay que tener dominio propio. Y ese dominio propio entra primeramente, ¿verdad?, por nuestra boca. Por nuestra boca. Si yo le, por ejemplo, para ilustrar esto de murmuración, si yo voy a casa de un matrimonio y le pregunto al esposo, ¿cómo es tu mujer? Ay, pastor, esa mujer es chismosa, embustera, tiene malos hábitos. ¿Usted cree que eso está bien? ¿Usted cree que eso está bien? O que usted me dice, mire, mi esposo se echa unos palitos que pasa viernes, sábado, domingo y remata el lunes. Mi hermano, eso es chisme. Y vamos a ser francos aquí nosotros. Lo hacemos como estamos murmurando con los hermanos. La hermanita esa tiene una lengua que el Señor se la quite. Así es. Entonces dice, hermano, no se quejen para que no sean ¿qué? Condenados, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que nos da Santiago aquí es que, sigamos leyendo, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicciones y paciencia, en el versículo 10, a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Qué está diciendo allí? Que esos profetas, en medio del sufrimiento que tuvieron, no blasfemaron contra el Señor. A pesar de los sufrimientos, de los problemas que tenían, no blasfemaron, no
murmuraron, no se quejaron en un momento en el nombre del Señor. Y dice aquí que el juez está a la puerta. ¿Y quién está a la puerta? El Señor. El Señor. Cuando nos quejamos, cuando murmuramos, cuando hablamos de otras personas, estamos hablando, y recuerde, quien que está cerca de ti no es sino el mismo juez del cielo y la tierra, que es nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la aplicación? Cuando usted ve algo que no le parece bien, en vez de regarlo a voz populi, yo decía antier, un ejemplo, que yo no sé cuánto vieron aquí en la serie de X-Men, cuando había un hombre que tenía unos anteojos oscuros, pero cada vez que se quitaba de los anteojos, echaba rayos por la vista y destruía todo lo que veía. Así aparece también esa persona que está murmurando. Entonces dice aquí, mis hermanos, y hablando de esos hombres de fe que son como ejemplo para nosotros, y no se quejaron, no murmuraron, porque sabían que la esperanza no estaba en esta tierra, sino en el cielo. Dice Hebreos capítulo 4, 11, perdón. Dice allí, por la fe personas conquistaron el reino, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones, apagaron llamas. Y dice una serie que por medio de la fe ellos aguantaron, perseveraron en las cosas. Y dice al final, ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Gloria a Dios. Ahí nosotros debemos tener, ¿verdad?, nuestra esperanza en la venida del Señor. Y como tercer punto, ¿verdad?, estamos viendo aquí el primer punto, que es una paciencia. Segundo punto es, y tercer punto es, están atentos, están atentos. Fíjense que dice la provisión que dice allí, ¿verdad? Luego viene el apóstol, dice que es la provisión, que no podemos nosotros, ¿verdad?, estar allí y seguir los ejemplos de esos hombres de la fe. Y Jesús también nos dice, volviendo otra vez al pasaje, que no pueden jurar, ¿verdad?, ni por el cielo ni por la tierra, porque no tenemos nosotros autoridad y no depende de nosotros, ¿verdad? Y aparte de eso, que dice el apóstol, ¿verdad?, y pone estos ejemplos de personas que vivieron en integridad, dice allí, ¿verdad? Dice que algunos ejemplos de esas personas bíblicas que mintieron, podemos hablar de Sara, que negó cuando el ángel le dijo que iba a tener a un hijo, se rió. A Jacob, que fingió a Esaú, que era su padre. A Pedro, a Ananías, a muchos personajes de la Biblia, mis hermanos, que tenemos allí, que mintieron, pero que no perseveraron, a pesar que a lo último vemos que su recompensa de esto fue una recompensa grandiosa. Entonces, mis hermanos, en conclusión, tenemos que tener una fe activa y no pasiva. Una fe que sin quejas y sin murmuraciones, y que nos lleven a la unidad de la iglesia. Una perseverancia no es solo posible, sino recompensada por el carácter compasivo de Dios. Y como manera de aplicación, mis hermanos, fíjense en esto. Yo quiero hacer una pregunta y sinceramente contésteme con su corazón. Sinceramente, que salga de su corazón. ¿Cuántos de ustedes
esperan el regreso del Señor. Lo estoy diciendo porque hay muchas cosas que nos pueden separar del regreso del Señor. El trabajo, la rutina. Pero el apóstol hace énfasis en la venida del Señor. Hace énfasis en la paciencia. Hace énfasis en la perseverancia. Hace énfasis en una declaración de afirmación allí, con corazones sinceros. Mi hermano, prepárese cada día como si hoy viniera el Señor. Prepárese, despojemos de viejo hombre, quitemos esa mala conducta que tenemos nosotros, pecaminosa. Y si el Señor viene hoy, ya veo que no le esperan al Señor. Amén. Si el Señor viene hoy, wow, no hay esperanza por el regreso del Señor. Hay esperanza, mis hermanos. Yo le voy a decir algo. Mis hermanos, si el Señor llega en este momento, si el Señor llega a este momento, nuestras vidas van a ser transformadas en un abrir y cerrar de ojos. Y quiero decir una cosa, ya no habrá llanto, no habrá sufrir, no habrá dolor, no habrá hambre, porque el Señor está con nosotros. Pero, mientras tanto, ¿qué? Vivamos con paciencia, ¿verdad? La venida del Señor, perseverando en la fe, no murmurando y esperando que su regreso sea pronto. A manera de aplicación, para terminar, y a veces uno dice para terminar varias veces, ¿verdad? Fíjense que, a manera de aplicación, mientras esperamos la venida del Señor, y se lo repito, vivamos con paciencia, sin queja, con firmeza en el sufrimiento, con integridad en el hablar, sabiendo que el Dios que esperamos es justo, tierno y misericordioso. Repito, ¿verdad? Mientras esperamos la venida del Señor, vivamos. Ese vivir es una relación constante en la familia, fuera de la familia. Es una relación. Vivamos con paciencia. Padres, madres, abuelas, tíos, tía, cristiano. Viva con paciencia esa fe que debe demostrar al quien lo está mirando. Sin queja. No se queja, no se quejón. Hay personas que se quedan por todas. Con firmeza en el sufrimiento que vamos a tener. Vamos a sufrir. Vamos a sufrir la pérdida de una familia. Vamos a sufrir debacle. Vamos a sufrir muchas cosas. Y con integridad en el hablar. Cuidemos nuestros labios, nuestras bocas. Cuando usted va a hablar de alguien o de algo, cuide su boca. Piense primero si en qué beneficia eso a su testimonio. A su testimonio. Si usted va a hablar con alguien en contra de la iglesia, o en contra de un hermano, o en contra de un pastor, o en contra de un líder, Jesús aquí está haciendo, no tenga murmuraciones.
Y finalmente, esta aplicación, sabiendo que el Señor que esperamos es justo, tierno, misericordioso, compasivo, soberano, omnisciente, omnipotente y todos los atributos del Señor que estamos estudiando, mis hermanos. Entonces, esperemos, vivamos una fe activa y no una fe que no demuestre que somos hijos de Dios. Amén. ¿Lo vamos a hacer? Que el Señor le bendiga y le guarde.